Bueno amigos, una vez más aquí, de aquí hasta donde llegue. Pues estamos tratando de hacer pues biografías acerca de los músicos pues que han influido mucho en la música de rock. Vamos a hablar acerca de una próxima película que se va a estrenar en cines. Estén pendientes, es una biografía acerca de Michael Jackson, que también ha influenciado en la escena del rock. Les hablaremos esta ocasión de los antecedentes de Michael Jackson. Había un programa que pasaba los domingos, todo el día, en el Canal 13, que en ese tiempo era una televisora independiente. Y entre los videos que me recuerdo haber visto fue precisamente el del Michael Jackson, los Jackson 5. Un video a donde tocaban la canción de ABC. Y en ese momento era uno de sus grandes éxitos. Estos hermanos eran cinco, ¿sí? Y por eso se llamaban los Jackson Five. Y su principal cantante era Jermaine. Eran hermanos de ascendencia afroamericana. Ya habían logrado éxitos en Estados Unidos. Incluso en esa época, Michael era el más pequeño, sin incluir a su hermana. Y él no, en esa época no era considerado como tenerlo ahí en el grupo, pero tenía una cierta carisma y facilidad para la música que mejor decidieron incluirlo. Pues gracias a eso, Michael empezó a tomar más fama. Pero una de las cosas que aquí en México llegó a hacer que se tomara gran importancia fue cuando pasaron la película de Ben, la rata asesina, y como principal tema musical fue el tema de Ben, que era cantada por Michael Jackson como solista. Este grupo empezó a ganar gran fama gracias a que pues fue muy programado mundialmente y fue reconocido. Como les digo, gracias a la película de Ben, pues eso le dio cierta fama. Lo importante de esa época es que el rock en ese momento estaba perdiendo cierta fuerza, pues se había vuelto melosa como sucedió en los principios de los 60. Se repetía la historia, las melodías se estaban volviendo más melosas. Gentes como Vicky Carr, Linda Ronstadt, Gilbert O'Sullivan, pues los programadores de la radio estaban tomando sus temas más suavizados o a veces hasta más dulzones. La música de la comunidad afroamericana empezó a tomar más importancia. El movimiento del soul, el funk estaban agarrando mucha fuerza y había compañías que ya habían pues experimentado ya con gente de ascendencia afroamericana. Como antecedentes tenemos que la marca Zoom empezó con los bluseros sobre todo, pero ahí tenía gente ya pues digamos blanca, que era por ejemplo Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, entre otros. Como que no era todavía una compañía que dijéramos tuviera los artistas de gente de color. Entonces más adelante se formaría la compañía Motown. En la compañía Motown gente importante como Stevie Wonder, Marvin Gaye, Martha River y las Supremas recibirían un gran apoyo, y eso permitiría que la compañía pues rindiera frutos. Ya en los 70 les participaban solamente gentes de origen afroamericano. Ya tenían cierto poder económico, eso les permitió hacer un programa ya de televisión. El programa de Tender Soul fue muy influyente, sobre todo para la comunidad, y esto permitió que muchos cantantes y músicos de la época pues tuvieran una proyección. Entre los artistas que participaron también en ese programa fueron grupos como Tierra, Viento y Fuego, Gloria Gaynor y Diana Ross, que más tarde también se convertiría como solista, entre otros. Creo yo que en ese momento la música tomara mucha importancia de la gente afroamericana, y fue el principio de lo que sería la música disco. Sus principales influencias para este tipo de música fue el soul, el funk, y esto permitió que se fusionara esos estilos. Entonces, aquí este era lo que estaba en ese momento
pues reflejándose en el movimiento musical y entre esos pues nace los Jackson 5 y sobre todo Michael Jackson. El estilo era sobre todo el soul y con tendencias pop. Más tarde Michael Jackson sería reconocido como el rey del pop gracias a que Elizabeth Taylor, siempre que lo veía que iba a una fiesta, empezó a nombrarlo así y se le quedó como el rey del pop. Otro de los temas de los Jackson 5 que también eran muy escuchados era Shake Your Body. Y algo muy especial que incluso Luis Miguel aquí la grabó fue No culpes a la noche, que la versión original de los Jackson 5 fue No culpes al boogie. Esto le dio también aquí, gracias a ese cover que hizo Luis Miguel, pues como quiso que la gente pues todavía no los había escuchado, pues agarrara más fama. Otra cosa importante de Michael Jackson es de que volvió a poner de moda el paso de Moonwalk. Claro, que hay antecedentes de este paso desde, pues incluso en México se dice que Resortes llegó a hacerlo en las películas de los 50 y sobre todo James Brown era el que llegó a manejar ese tipo de pasos y Michael Jackson pues era gran admirador de James Brown y pues pienso yo que eso hizo que lo incluyera en su show. Aquí había un programa que pasaban en televisión que se llamaba La Familia Patrick. Ese era un programa familiar y musical. Y entonces hubo cierta rivalidad entre los fans de los Jackson 5 y los hermanos Osmond. Y principalmente unos que apoyaban más a Michael Jackson y otros a Donny Osmond, ¿sí? Pero en realidad pues era nada más una cierta rivalidad, digamos, musical. Pero pues no era más, incluso a los Osmond en ese momento se les consideraba, que la palabra que en esa época se usaba, que eran fresas, ¿no? Que eran pues como que más suave su música. Bueno amigos, espero que pues disculpen a veces como que me trabo, pero pues hasta el próximo comentario, pues por lo pronto, A, B, C, 1, 2, 3, Do, Re, Mi. Casi soy de la edad de Michael.